Tiempos de gloria y tiempos de angustia. Amén. Tiempos de gloria y tiempos de angustia. Yo creo que todos hemos experimentado estas dos facetas de la vida cristiana. Podríamos decir que la vida cristiana es como especie de un carrusel en donde algunas veces estamos muy arriba y nos sentimos muy bien, pero en otras veces estamos muy abajo y nos sentimos muy mal. Y lo interesante de la vida cristiana y de este carrusel es que en cualquier momento podemos estar arriba y de repente por alguna noticia o por alguna situación irnos abajo en cuanto a nuestro ánimo o nuestra vida. Y de igual manera podemos estar abajo y en un momento, podemos decir en un abrir y cerrar de ojos, irnos hacia arriba, amén. Irnos a los tiempos de gloria. Yo creo que todos hemos vivido buenos tiempos en la vida cristiana. Tiempos de avivamiento, tiempos de abundancia, tiempos de bendición, tiempos de gloria de Dios en nuestra vida. Pero también hemos vivido tiempos de angustia, tiempos de crisis, tiempos de escasez, tiempos donde el dinero no alcanza, tiempos donde la salud no nos acompaña, tiempos donde nuestra familia está a punto de acabarse, tiempos donde todo parece que se acabara y que no hubiera salida. Yo creo que todos hemos vivido esas dos facetas de la vida cristiana. Y los amigos que hoy escuchan la palabra, quiero decirles que si están pensando en entregarse al Señor para que los problemas se les acaben, entonces están equivocados, porque el Evangelio y el camino del Evangelio no es una vida libre de problemas y de angustias, no es una vida libre de dificultades y de crisis. El Evangelio y el camino del Evangelio y la vida cristiana es una vida en la cual hay tiempos de gloria, pero también hay tiempos de angustia. Yo creo que todos estamos preparados para vivir tiempos de gloria. Todos anhelamos eso, deseamos eso. Nos han predicado y enseñado sobre vivir en la gloria, sobre vivir en la abundancia y sobre vivir el poder de la bendición de Dios. Pero ¿qué hacer cuando llegan los tiempos de angustia o los tiempos de crisis? Tenemos que entender que es una realidad y que en algún momento nos va a llegar. Que puede que hoy estemos muy bien y que todo marche bien, pero en algún momento algo pasará y llegará alguna angustia a nuestra vida, llegará alguna crisis, algo nos afligirá, algo traerá aflicción a nuestra vida. Y podría yo decir que lo irónico es que por lo general, cuando mejor estamos, cuando estamos en esos tiempos de gloria donde nos sentimos muy bien, donde todo marcha bien, donde hay empleo, donde hay abundancia, donde hay bendición, donde hay servicio, es allí donde de un momento a otro como que todo cambia y llegan los tiempos de angustia, y llegan los tiempos de aflicción, y llegan los tiempos de escasez, y llegan los tiempos de crisis. Porque una simple llamada, una simple noticia puede cambiar todo en nuestra vida. El hecho de que estamos bien, pero recibimos una llamada y la noticia que nos dan es: murió tu padre, murió tu madre, murió tu hijo. Eso puede cambiar nuestra vida radicalmente en un momento y pasar de la gloria a la angustia. Que te llamen del trabajo y te digan: no contamos más contigo, te quedas sin empleo. Eso puede cambiar nuestra situación en el momento y pasarnos de la gloria a la angustia. Que vayamos al hospital por un chequeo quizás de rutina y de repente nos salga el doctor a decirnos que tenemos algo grave, quizás un cáncer o una enfermedad terminal. Eso en un momento puede pasarnos de la gloria a la angustia. Y fue lo que le pasó a Elías. Conocemos la gloria de Elías, de cuando se enfrentó a los profetas de Baal, y cómo Dios respaldó a este hombre allí, cuando este hombre retó a aquellos profetas. Dice que él restauró el altar y dijo: bueno, el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Dice que los profetas de Baal pasaron horas allí invocando a su Dios, pero nada ocurrió. Mas cuando Elías se acercó e oró a Jehová de los ejércitos, dice que del cielo cayó fuego y entonces consumió allí el sacrificio que había en el altar. Qué gran gloria estaba viviendo Elías en aquel momento. Dios le había respondido con fuego. Todos habían visto cómo Dios le había respaldado, cómo Dios estaba con él, cómo Dios había respaldado su palabra. Elías, yo creo y puedo decir que estaba en el mejor momento de su vida, de su unción, de vivir algo tan extraordinario, de vivir algo tan sobrenatural, de vivir algo tan maravilloso. Y Elías entonces está allí disfrutando de eso, disfrutando de la gloria, disfrutando de que ganó, de que Dios le dio la victoria.
Pero de repente le llega una noticia que lo cambia todo. El capítulo 19 de Primera de Reyes dice que Acab dio a Jezabel la nueva o la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces a Elías le llega esta noticia. En conclusión le dicen: mira, Jezabel te va a matar. Y Jezabel era en ese momento alguien poderoso, alguien que tenía poder de realmente matarlo. Y Elías pasa de la gloria a la angustia, pasa de vivir y ver el respaldo de Dios a saber que lo van a matar, lo están persiguiendo para quitarle la vida, a saber que tiene una sentencia a sus espaldas. Y esto lo llena de angustia, lo llena de aflicción, esto lo lleva a la crisis y cae a la cueva de la angustia. Este hombre que solo unos capítulos atrás o unos días atrás había visto la gloria de Dios y había visto fuego descender del cielo, ahora estaba preocupado por su vida y porque lo iban a matar. Y es así entonces como un momento, una noticia puede pasarnos de la gloria a la aflicción. Elías, Jezabel ha prometido que te va a destruir, ha prometido que te va a matar. El versículo 3 dice: viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Miren el panorama. Aquel que Dios respaldó y que hizo que fuego descendiera del cielo, que acabó con los profetas de Baal, ahora está debajo de un enebro diciendo: Señor, quítame la vida. Estoy angustiado, estoy afligido, no sé a dónde ir. Solo yo he quedado, no hay quien me defienda, no hay ya más que hacer. ¿Cómo puede la vida de alguien cambiar tan radicalmente en cuestión de días? ¿Cómo alguien que aquí puede ver la gloria de Dios, después en algún momento puede sentirse en crisis o en aflicción? Preguntará uno, pero nosotros lo hemos vivido y sabemos que es una realidad. Sabemos que muchas veces los que servimos o los que predicamos nos hemos parado en este lugar a enseñar al pueblo y a ver cómo Dios respalda la palabra y cómo Dios toca la vida de muchos, pero después ir a nuestra casa a enfrentar nuestra crisis y nuestra realidad. Ustedes mismos, hermanos, con su familia, con sus hijos, con aquellos que están a su cargo, también han experimentado cómo Dios a través de ustedes los usa para dar quizás una palabra de aliento a aquel que está en aflicción. Pero después usted tiene que ir a enfrentar su crisis y su aflicción. Esto fue lo que le pasó a Elías. En público era el profeta de fuego, el de la gloria, el que Dios respalda. Pero allí debajo del enebro era un hombre angustiado y afligido que deseaba morirse. Pero entonces es allí, en aquel momento, cuando viene la palabra de Dios y nos fortalece. Es allí, en aquel momento, cuando Dios actúa en nuestra vida. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque dice que cuando Elías deseaba morirse y se echó debajo del enebro, dice: he aquí. Luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces Elías le miró y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque a un largo camino te resta. Allí el Señor le estaba diciendo a este hombre que se quería morir, le estaba diciendo: este no va a ser el final de tu vida ni de tu historia. Levántate y fortalécete, levántate y come, porque largo camino te resta. Aún hay muchas cosas por vivir, aún hay mucha gloria por ver. Este no es el final de la historia. Y quiero decirle en el nombre de Jesús, mi hermano, el tiempo de crisis no es el final de la historia. El tiempo de la angustia no es el final de la historia, es parte de la historia, sí Señor. Pasaremos por ahí, sí Señor. Tendremos que vivirlo, sí Señor. Pero así como en un momento pasamos de la gloria a la angustia, llegará palabra del Señor a decirnos: levántate y sigue, porque falta otro capítulo de gloria, falta otro capítulo de poder, falta más para tu vida, falta más para mi vida. Y lo hemos sentido. ¿Quién no ha sentido
La crisis hasta el cuello, a punto de decir, quizás sería mejor si me muriera. Porque qué aflicción pueden tener los muertos, piensa uno quizás. Pero cuando estamos en ese momento donde la crisis nubla nuestra visión, el Señor nos trae palabra para que comamos y nos fortalezcamos. Y trae una palabra sencilla que dice: levántate y come, porque este no es el final del camino, este no es el final de la historia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando el Señor le dijo a Elías: largo camino te resta, el Señor le estaba diciendo que aún le faltaban muchas cosas por vivir, que la gloria de Él se iba a manifestar de una manera sobrenatural en Él, que generaciones serían impactadas por su gloria, que después venía uno llamado Eliseo que seguiría con su legado, que este hombre, su final no iba a ser debajo de un enebro muerto allí por la angustia, sino que de allí iba a salir y iba a vivir y experimentar algo aún mayor que lo que ya había experimentado. Porque la historia de Elías no terminó en que Elías murió debajo del enebro. La historia de Elías terminó en que Dios mismo lo arrebató en un carro de fuego. Y eso es lo que Dios quiere contarnos: que sí vendrá el tiempo de crisis, que sí vendrá el tiempo de la aflicción, pero que ese no es el final de la historia, sino que algo quiere Dios enseñarnos por medio de eso. Pero que la gloria que viene será mayor que la crisis que estamos viviendo. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es una gran verdad. Por eso aún los tiempos de angustia y de crisis son para bien y para nuestra vida y para Dios enseñarnos algo. Aún en medio de la crisis, Dios nos puede usar para restaurar la vida de otros, así como lo hizo con David. Todos sabemos la gloria que vivió David cuando derrotó a aquel gigante llamado Goliat. Dice la palabra que cuando regresaron de aquella guerra, salieron las concubinas y salieron las mujeres y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y le cargaban en hombros y todo el pueblo lo alababa y todo el pueblo le aplaudía por la gran hazaña que había alcanzado. Tiempos de gloria estaba viviendo David cuando todo iba bien, cuando Dios le había dado la victoria sobre aquel gigante. Pero dice que Saúl le tuvo envidia y empezó a procurar matarle. Así que de un momento a otro este joven llamado David estaba en tiempos de gloria después de haber matado al gigante, y le toca empezar a huir por su vida porque el rey lo quiere matar. En un momento pasa de la gloria a la angustia. Dice entonces Primera de Reyes capítulo 18 versículo 14, dice: y David se conducía prudentemente en todo lo que hacía, y Jehová estaba con él. Tiempo de gloria, tiempo de bendición, tiempo de abundancia, tiempo en donde todo le salía bien. Había sido ungido como rey, había matado al gigante, la gente lo reconocía. ¿Qué podía salir mal? Pero es ahí, hermanos, donde la palabra dice: si alguno está firme, mire que no caiga. Si estamos muy bien, si estamos viviendo muy bueno, tenemos que tener claro que en algún momento llegará algo que nos probará. Llegará algo que nos pondrá a prueba, que nuestra fe será probada como el oro, y que tendremos entonces que pasar también por la aflicción. Porque el primer libro de Samuel, el capítulo 22 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces mira el panorama. El que derrotó al gigante Goliat, que las concubinas le decían: David mató a sus 10,000, que todo el mundo aplaudía, que todo el mundo reconocía, ya no está en ese momento. Ahora está en una cueva que se llama Adulán, y ya no son las concubinas y los del ejército los que lo rodean. La Biblia dice que está rodeado de fracasados, de endeudados, de amargos de espíritu, de lo que el mundo desecha. Está rodeado de gente que en vez de darle aliento lo desalienta. Está rodeado de fracasados. Está allí en una cueva temiendo por su vida y rodeado de un montón de fracasados, de endeudados, de otros que quizás están peor que él. Pero es allí donde, en aquel lugar, Dios moldea el carácter de David y le da un carácter de líder. Porque de esos 400 hombres fracasados, endeudados, amargados, David levantó un ejército de valientes que se llamaron los valientes de David, que tiempo después fueron y pelearon contra los filisteos y los vencieron.
Dice Primera de Samuel capítulo 23 versículo 5: y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos y se llevaron su ganado y los hirieron con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Así que de aquella cueva de Adulán, de aquel montón de fracasados, de amargados, Dios le dio carácter a David para levantar un ejército de valientes, para levantar un ejército que obtuvo una gran victoria. Y es que esto era lo que Dios quería enseñar a David, porque recuerde que David había sido ungido como rey, pero desde el momento en que fue ungido hasta el momento que se sentó en el trono, pasó por un sinnúmero de crisis en las cuales de cada una Dios quería enseñarle algo, y de esta en especial quería enseñarle el carácter de un líder que aún estando él quizás en amargura puede ayudar a otros para que salgan de la misma, que aún estando él en debilidad puede ayudar a otros para que sean fuertes y sean valientes, que aún estando él en la misma cueva con todos los fracasados, de allí puede levantar un ejército de valientes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios? La crisis y la angustia a José le sirvieron como trampolín. Este muchacho estaba cómodo, tranquilo en la casa de Potifar. Potifar lo había puesto sobre todas sus cosas. Estaba allí tranquilo, viviendo tiempos de gloria. Pero en un momento llega la esposa de Potifar y le pone una trampa. Y a raíz de esa trampa, este hombre cae a la cárcel. Qué gran aflicción para este joven fue llegar a la cárcel. Fuera de que estaba lejos de su familia, en un país extranjero, cuando por fin había logrado medio acomodarse, llega esta trampa, algo injusto, y lo llevan a la cárcel. ¿Qué habrá sentido este muchacho cuando lo llevaron a ese lugar? Quizás habrá pensado: Dios se olvidó de mí. ¿Cómo puede ser que después de haber logrado llegar hasta acá me lleve a la cárcel? Es como si volviera a empezar, y aún peor. Yo creo la aflicción de este hombre habría sido demasiada, tanto así que rogaba a sus compañeros que intervinieran por él para que lo sacaran de allí, porque no debe ser fácil vivir aquello de estar en la cárcel, y mucho menos estar en un país extranjero donde no hay nadie que sea tu conocido, que sea tu familiar. Estás allí solo en medio de la nada, y para acabar de ajustar en la cárcel. Pero la vida de José fue como un carrusel, como la vida nuestra. Estaba con su padre y lo vendieron como esclavo. Estaba como esclavo y lo llevaron donde Potifar. Estaba donde Potifar y fue llevado a la cárcel. Pero la cárcel no fue el final de la historia de José. La cárcel no fue el final de la vida de José. La cárcel era un peldaño más, porque aunque a veces parezca que vamos hacia abajo, con Dios se sube bajando. Y cuando con Dios vamos hacia abajo, la verdad es que estamos tomando impulso para subir más alto, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Con el Señor también hay peldaños hacia abajo, y la cárcel solo era un peldaño más en el propósito que Dios tenía con José. Aunque parecía que había tocado fondo, el Señor lo tenía todo fríamente calculado. Y José en crisis y angustia sí estaba, pero confiaba en que algo haría Jehová, porque aquel, aleluya, que estaba con él era mayor que la cárcel, era mayor que el carcelero, era mayor que Potifar, era mayor que Faraón. Y esa era la seguridad de José. Así que estaba con su padre y lo venden como esclavo. Estaba como esclavo y lo llevan donde Potifar. Estaba donde Potifar y lo llevan a la cárcel. ¡Qué carrusel de vida! De gloria a angustia, de angustia a gloria, de gloria a angustia, y de angustia a gloria, y otra vez a la angustia. Pero quizás José llegó a pensar que la cárcel era el final de su historia, pero la verdad es que Dios lo había llevado allí con un propósito, y era que de allí lo iba a llevar directamente, ya no a la casa de Potifar, sino a la casa de Faraón, al trono de Faraón, donde desde allí sería bendición para toda su casa y para todo su pueblo. Porque Dios tiene propósitos con nosotros, y hay conexiones que Dios hace que no entendemos, que son difíciles. Yo creo que si a José le hubieran preguntado, él hubiera dicho: bueno, sería más fácil que me hubieran traído de una vez donde Faraón y hacer lo que Dios quería. Pero con Dios no es así. Dios es un Dios de procesos y de enseñanzas.
y nos enseña también a través de la crisis. Porque en la cárcel, aleluya, José conoció a aquel hombre que lo llevaría donde Faraón. Es necesario entonces que nos sometamos al proceso del Señor y aprendamos a vivir que la crisis es parte del proceso y es un peldaño más para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Porque si José se queda en la casa de Potifar, no hace lo que Dios quería que hiciera. Pero fue a la cárcel y en la cárcel conoció a un hombre. Y ese hombre lo llevó a Faraón. Y en la casa de Faraón fue de bendición para su pueblo, que tiempo después estaba aguantando hambre. Pero como José estaba donde Dios quería que estuviera, fue de bendición para su pueblo y no permitió que murieran de hambre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? A Job la crisis le sirvió para conocer más a Dios. Dice la palabra que cuando todo estaba bien en la vida de Job, era un hombre rico, era un hombre piadoso, un hombre justo e incluso un hombre perfecto. Dice que todas las mañanas se presentaba delante del Señor y presentaba sacrificio por él y aún por sus hijos, por si hubieran pecado. Todo estaba en orden, no faltaba nada, todo estaba bien. Estábamos en la gloria, quizás diría Job. Pero un día en el capítulo 1 versículo 13 llega una noticia a la vida de Job. Y no solo una noticia, sino varias noticias seguidas. Y en un momento Job pasa de la gloria a la angustia, porque dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y cuando parecía que la cosa no podía ponerse peor, dice: entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. En un momento a Job la vida se le vino abajo, el mundo se le vino encima, como decimos nosotros. De tenerlo todo, de estar bien, de estar tranquilo. En un momento le traen unas noticias: primero que su ganado se murió, después que sus criados se murieron, después que la casa se cayó y por último que sus hijos se murieron. ¿Qué habrá sentido este hombre al recibir una noticia tras otra? Pero sobre todo al saber que sus hijos habían muerto. ¿Cómo puede entonces cambiarle la vida a este hombre de un momento a otro y pasar de la gloria a la angustia más profunda y más grande, a la aflicción más grande, a la crisis más grande, al saber que aún sus hijos habían muerto? Pero ¿sabe entonces qué dice este hombre? Allí en medio de su crisis, de su aflicción, allí en medio de aquel momento tan difícil, dice en el capítulo 23: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Mira entonces lo que dice Job. Aquel que se presentaba siempre, cada mañana delante del Señor, ahora dice: ¿quién me diera el saber de saber dónde está, de encontrarlo, de ir hasta donde él y exponerle mi causa y exponerle mi situación? Estaba diciendo Job que no sabía, no entendía cómo encontrar ni cómo hallar a Dios. No sabía y no entendía dónde estaba el Señor. Pero pasó entonces la aflicción, pasó la crisis, la soportó, fue valiente. Aleluya. Soportó aquella aflicción tan grande. Y al final, cuando Dios le restauró, cuando Dios le devolvió, cuando Dios volvió a bendecirlo, cuando Dios volvió a llevarlo a la gloria, ¿sabe qué dijo Job? Dijo entonces en el capítulo 42, al final de su historia, dijo: de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Lo que Job estaba diciendo es: antes de pasar por esta crisis, había oído de ti, había escuchado de lo que puedes hacer, había escuchado del poder que tienes, pero en medio de la crisis, en medio del momento difícil, en medio de la aflicción, pude ver y entender quién realmente es Jehová, quién verdaderamente es mi Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio de la aflicción es donde podemos conocer quién verdaderamente es nuestro Dios. Un Dios que es fiel, un Dios que no abandona, un Dios que no falla, un Dios que tiene un plan para nuestra vida y que aún la crisis puede enseñarnos algo. De oídas te había oído, de lejos te había conocido. A mí sí me habían dicho que usted podía sanar, pero como yo nunca me había enfermado, mas cuando me enfermé y estuve a punto de morir, ahí fue cuando mis ojos vieron que tú realmente sanas. A mí sí me habían dicho que tú prosperas y que tú multiplicas y bendices, pero como yo nunca había tenido escasez, yo no sabía, no lo había visto. Mas cuando tuve escasez y tú me bendijiste, allí fue donde pude ver, aleluya, que realmente Jehová es el que prospera. Y es que eso es la vida, mi hermano, eso es la vida cristiana. La crisis muchas veces es el escenario perfecto para ver la gloria de Dios. Porque ¿cómo saber que Jehová sana si no estoy enfermo? ¿Cómo saber que Él prospera si no tengo escasez? ¿Cómo saber, aleluya, que Él está conmigo si nunca he sentido la soledad de que todo el mundo se vaya y me abandone? Mas Job dijo: de oídas te había oído, de lejos había escuchado de ti. Todo estaba bien y creía conocerte, pero allí en medio de la crisis, cuando aún mi mujer me dejó, cuando mis amigos me traicionaron, fue el escenario perfecto para conocerte verdaderamente y poder decir que ahora sí conozco quién es Jehová de los ejércitos. Pudo haber dicho aquel hombre. Así que, mi hermano, aún la crisis puede ser el escenario perfecto para que veamos la gloria de Dios y para que le conozcamos más de cerca y más en intimidad. ¿Sabe, mi hermano? El Señor no nos prometió una vida alejada de los problemas y las angustias. Por el contrario, nos advirtió que habrían tiempos de crisis. En Juan 16:33 Él lo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ya lo había advertido: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis pruebas, habrán tiempos de crisis, habrán tiempos de escasez. En algún momento querrás incluso morirte, querrás volver atrás. Pero después de que el Señor dice que todo eso vendrá, también dice: pero confía, yo he vencido al mundo. Lo que quiere decir: yo estaré contigo en medio de la crisis. Confía que yo estaré contigo. Porque no es lo mismo que te salven del horno a que te salven en el horno. Dios muchas veces no nos salvará de ir al horno. Sadrach, Mesach y Abednego. El Señor podía haber salvado de ir al horno de fuego. Pero estos muchachos lo tenían claro: nuestro Dios puede. Y si no lo hace, no hay problema, vamos allá, porque Él va con nosotros. Porque muchas veces Dios no nos va a salvar del horno, nos va a salvar en el horno. Y sabe, mi hermano, es mucho más glorioso cuando en medio de la prueba Dios lo salva a uno, que cuando Dios lo salva antes y uno ni cuenta se da. Muchas veces Dios nos salva antes y no nos damos ni por enterados. Pero muchas veces Dios nos deja ir al horno de fuego para que veamos que aún allá, en el horno de fuego, aleluya, cuando nuestra fe es probada, cuando nadie puede meterse allá con nosotros, Él es el único que se mete con nosotros y está allá con nosotros y nos puede salvar y nos puede sacar de allá. Porque dice que cuando aquellos hombres vinieron a ver cómo ellos querían ir a ver cómo ya estaban chicharronados allá, Sadrach, Mesach y Abednego, cómo ya estaban quemados por el fuego. Pero dice que cuando se acercaron, habían echado 3 y vieron 4.
y el cuarto era semejante al Hijo de los hombres. Aleluya. Esto quiere decir entonces que nuestro Dios permitirá que vayamos al horno de fuego, pero no nos mandará solos, no nos dejará desamparados. Él mismo se meterá ya con nosotros y nos mostrará, aleluya, que en medio de la crisis más grande Él puede salvarnos y puede sacarnos, y de allí puede llevarnos nuevamente a la gloria. Porque esto es un carrusel, pero el final de este carrusel no es la angustia. El final de este carrusel es la gloria. Y puede ser que alguno esté pasando por el peldaño de la crisis, por el peldaño de la angustia. Pero déjame decirte, en tu historia hay más peldaños todavía. Falta camino por andar, falta historia por ver, falta gloria por vivir. Porque el final de la historia de esta iglesia no es en derrota, no es en aflicción, no es en angustia. El final de la historia suya y de la historia mía es que estaremos en gloria para siempre con Él. Ese será el último de los peldaños. Y allí dice la palabra que no habrá, aleluya, más lágrimas. Allí no habrá más enfermedades. Allí no habrá muerte. Allí no habrá llanto. Allí no habrá aflicción. Pero antes de llegar allá tendremos que pasar por el fuego. Y Dios pasará con nosotros. Y Dios pasará con nosotros. ¿Sabe, mi hermano? Dios mismo sintió angustia. Lucas 22:44 dice que la noche antes de que iba a ser crucificado, Él fue allí al huerto de Getsemaní. Dice que estaba en agonía, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dios mismo sintió la angustia que usted y yo hemos sentido. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que iba a ir a la cruz. Y no crea que Él estaba muy tranquilo. Dice que su sudor era como gotas de sangre. Estaba angustiado, pero en medio de la angustia nos dio ejemplo de qué debemos hacer. Porque dice, y estando angustiado, oraba más intensamente. Porque si alguno, aleluya, está en angustia, haga oración. Si alguno está en crisis, haga oración. Y estando en agonía, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre, cuando él sabía lo que había de pasar, dice que aún en medio de ese momento oraba más intensamente. Aleluya. Los mismos discípulos vivieron la mayor parte de su vida en persecución y angustia. Perseguidos a filo de espada, echados en la cárcel, apedreados, insultados, vituperados. ¿Qué fue la vida de Pablo? ¿Qué fue la vida de Pedro? ¿Qué fue la vida de Juan? ¿Cómo vivieron estos hombres? ¿Acaso vivieron en la abundancia? ¿Acaso vivieron en lo último que podía ofrecer el dinero en aquel tiempo? No. Una vida llena de aflicción y de angustia humanamente, pero siempre viendo la gloria de Dios en medio de todo eso. Por eso cuando Pablo escribe a los romanos y reconoce todo lo que han vivido, dice, pero aún a pesar de todo eso, Romanos 8:35 dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Acaso todo eso podrá separarnos del amor de Cristo? Dice, no, nada de estas cosas nos separará del amor de Cristo, porque sabíamos que esto era parte de la historia. Pero lo estamos viviendo y nada de esto nos separará del amor de Cristo. Mi hermano, yo no sé usted por qué esté pasando, pero yo quiero decirle, no permita que la crisis le separe del amor de Cristo. No permita que la aflicción le separe del amor de Dios. No permita que la escasez le separe de la voluntad de Dios. No. Diga como dijo Pablo, ¿quién me separará de Él? ¿Acaso la tribulación, la angustia o la persecución? ¿Acaso la hambre o la desnudez o el peligro de espada? No, nada de eso podrá separarme de este amor tan grande que me salvó y que me restauró. Nada de eso podrá separarme de este Dios, aleluya, que siempre ha estado conmigo.
Sabe, mi hermano, yo no sé usted por qué está pasando, no sé cuál sea su crisis. Yo sé que aquí en la iglesia hay hermanos que están en angustia, pero yo de algo sí estoy seguro, y es que Dios está con usted. Dios sigue estando con su iglesia, Dios sigue estando con sus hijos. Porque cuando David estaba en la cueva de Adulán, sabe que decía: Jehová estaba con él. Aunque David estaba afligido, aunque no entendía lo que pasaba, aún el profeta decía: Jehová estaba con él. Y el final de la historia de David no fue en Adulán, el final de la historia fue en el trono de Israel. ¿Cuál será el final de nuestra vida? Yo no sé humanamente cuál será, pero espiritualmente sí lo sé. Nos vamos a la gloria eterna con Él, sin importar lo que estemos viviendo aquí. Porque todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Vea, hoy podemos estar nosotros en la angustia más grande, quizás sin trabajo, sin dinero, sin comida en la casa. Pero si el Señor viene ya, todo eso se acaba y pasamos de la angustia a la gloria. ¿En qué? En un abrir y cerrar de ojos. Y a la hora de la verdad, eso es lo único que importa. Estemos en pie, mis hermanos. Quiero leer este versículo para terminar. Quiero que usted, mi hermano, allí donde está, cierre sus ojos y, si desea, levante sus manos al cielo. Si estás angustiado, estás afligido, estás necesitado, aquí está el Señor. Aquí está el Dios de la gloria que nunca te ha dejado. Aquí está el que te llamó, el que un día te dijo: pasemos al otro lado. Y en la mitad se levantó una tormenta, pero cuando la tormenta recia, Jesús no abandona el barco. Jesús enfrenta la tormenta. Quizás podemos ver que nuestra barca está que se hunde, pero tranquilo, Jesús sigue a bordo. ¿Y cómo se va a hundir un barco en el cual está el Rey de la Gloria? No te preocupes. Jesús sigue a bordo de tu vida. Jesús sigue al frente de tu vida. A Él no se le olvidó esto, no se le salió de las manos, no perdió el control. No, Él todo lo tiene planeado. Y esto es parte del proceso, y algo aprenderemos de esto. Y al final del camino entenderemos por qué pasamos por aquí y por qué era necesario. Pero de todas maneras, mi hermano, el Salmo 40, versículo 17 dice: aunque afligido yo y necesitado esté, aún así Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Aunque afligido, mi hermano, aunque angustiado y aunque necesitado, aún así el Señor todavía piensa y cuenta con nosotros, y tiene un plan para nuestra vida. Y estamos en el plan, y estamos en el camino, y nuestra responsabilidad es seguir andando, seguir hacia adelante, no desmayar, no volver atrás, porque al final del camino entenderemos por qué pasamos por aquí. Qué bueno orar en esta mañana y decirle al Señor: fortalécenos en medio del tiempo de la crisis, fortalécenos en el tiempo de la angustia, para no volver atrás. Padre de la gloria, Dios santo y soberano, aquí está tu pueblo, tu iglesia, Señor. Muchos en angustia y en aflicción, otros quizás en gloria y en abundancia. Lo cierto, mi Cristo, es que todos, sin importar que estemos viviendo, te necesitamos, Señor. Necesitamos que estés con nosotros, que pienses en nosotros, sentir tu presencia, Señor, y sentir que vamos de tu mano. Esa es nuestra seguridad. Fortalécenos en medio del fuego de la prueba, en medio de la aflicción, Señor. No nos permita desfallecer, para que al final del camino podamos ver tu gloria, Señor Jesucristo. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en mí. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor.
Cúbreme con tu amor, rodéame